Hola a todos, mi nombre es Alejandro Alderete. Yo soy Vincent Céspedes y esto es El Equeco Cultural. La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz. Confucio. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al episodio 19. Este es el penúltimo episodio de la primera temporada del Equeco Cultural. En esta ocasión vamos a hablar sobre educación en Bolivia y para eso hemos invitado a Carol Gainsbourg. Ella es consultora del CEPAD, especialista en juventud y educación, es filósofa, magíster en educación y nuevas tecnologías en la Universidad de Salamanca, especialista en bioética en la UNESCO, diplomada en educación superior, educación secundaria, derecho constitucional, escritura creativa, licenciada en la carrera de filosofía de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. ¿Qué tal? Hola, un gusto Carol, compartir con ¿cómo ustedes. estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este va a ser un episodio, estoy seguro, para todos muy enriquecedor acerca de tu opinión acerca de la educación en Bolivia en rasgos generales. Como ya estaba comentando Vincent, tienes una vasta experiencia en educación y bueno, creo que tienes mucho para aportarnos a todos. Entonces, quisiera empezar con la primera pregunta y es, ¿qué opinas acerca de la clausura del año escolar que hubo el año pasado? Que ya estamos un poco a destiempo, pero ¿cómo está encarando el nuevo gobierno esta misma situación? No sé si te parece que lo están haciendo bien, si fue algo bueno, algo malo. ¿Qué nos puedes decir de esto? No, yo creo que la pandemia ha sido la evidencia de la exacerbación de las desigualdades sociales, la inequidad y la exclusión, ¿no? La brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos se agudizó de manera considerable. Sí creo que al mismo tiempo había una transformación que paradójicamente, si quieren, ha permitido también las manifestaciones de solidaridad y el fortalecimiento de relaciones sociales que han sido importantes. A nivel puntual de la clausura del año escolar, creo que fue un error, creo que fue un atentado contra un derecho fundamental, creo que fue una salida ante la incapacidad de gestión y de manejo de lo que estábamos enfrentando. No podemos hacer enteramente responsables al gobierno de transición de lo que sucedía, porque mal que mal no se puede negar que teníamos un gobierno anterior que estuvo 14 años en el poder, que aplicó una reforma educativa que evidenció también debilidades y deficiencias estructurales. Creo que ahí tampoco podemos tratar de comprender la educación aislada de los otros procesos sociales, ¿no? Salud, la institucionalidad, la estabilidad, la transparencia, etcétera, ¿no? La educación es el reflejo de la crisis institucional que tenemos como Estado. Esta reforma educativa anterior, a nivel dogmático, a nivel de planteamiento de principios y de visión de lo que es un educando y de lo que es el futuro boliviana, digamos, es exquisito, ¿no? Es de avanzada. Estamos hablando de un enfoque integral, de un enfoque holístico de la educación, de un enfoque, aunque no usa el término competencia, sí supera la planificación por contenidos y apunta a una planificación más integral, ¿no? más compleja y más acorde a las demandas de la realidad. Habla de despatriarcalización, habla de descolonización, que son principios fundamentales para el planteamiento incluso de una epistemología propia, de una lectura propia de la realidad local para el mundo, no solo para nosotros, y que también son clave de un proceso de emancipación, de evolución de dignidad a las personas y demás. Sin embargo, datos concretos como que, por ejemplo, se presenten 22.000, 23.000 chicos a dar la prueba del PCA y solamente pasen 4.000 el 2015, el 2016, o que pasen solo 6.000 el 2019, digamos,
son evidencia de que ha habido un quiebre, ¿no? Y ha habido una brecha grande entre lo que dice la teoría y lo que se aplica. El riesgo quizás también está en el uso de la educación como un mecanismo de politización partidaria, ¿no? Y de dogmatización, si se quiere, también, que sucede en todos los gobiernos, ¿ah? O sea, sucede en gobiernos de izquierda, sucede en gobiernos de derecha, en unos más evidente que en otras. Mientras uno te hace servir a un mercado y te somete a una visión del mundo individualista y de alta competitividad y de competencia y de destrucción del enemigo, en una visión de solo se puede ganar o perder en la vida, el otro sí te alinea hacia una visión de mundo que lamentablemente igual exacerba el odio, exacerba el miedo, ¿no? Como recurso de polarización, de identificación de unos contra otros. Entonces, sí fue un error garrafal, creo yo, una evidencia de la ineficiencia, de la falta de gestión, de la incapacidad de un gobierno transitorio improvisado, pero que es evidencia de lo que el gobierno ha sido también respecto a la oposición, y evidencia también de la crisis, la desinstitucionalización y el fracaso de una reforma aplicada a medias y en función de intereses de un partido político más allá de los intereses de la población en general, ¿no? Estás hablando de un país que tiene una inversión del 4.6% en educación de su presupuesto anual. Creo que dice mucho de qué peso tiene en los intereses de gobierno, cuando es justamente el instrumento de transformación, ¿no? Es justamente el instrumento de reivindicación, de emancipación y eso, valga la redundancia, de transformación hacia una mejor sociedad, ¿no? Creo que no es momento de encontrar víctimas y villanos, sino más bien de tomar conciencia de lo que nos falta como ciudadanía y de lo que permitimos que suceda a nivel de autoridades. Justamente por eso este es nuestro desvínculo, ¿no? de la participación política. Hablamos muy cómodamente de una clase política, que es un error enorme porque somos seres políticos todos, y en la medida en que asumamos las responsabilidades ciudadanas también vamos a poder exigir a estos individuos que elegimos como representantes nuestros, ¿no? Eso, creo. Ok. Carol, nosotros hemos realizado una pequeña encuesta, bueno, a las personas que nos siguen, a las personas que nos escuchan, para saber cómo ven ellos las clases virtuales o la nueva modalidad que ahora tenemos como estudiantes. Y hay bastante disconforme, ¿no? La mayoría nos ha dicho que las clases eran un chiste, o que eran un juego, o que eran un asco. Entonces, ¿tú a qué crees que se debe la disconformidad de los estudiantes y también de los padres de familia con el nuevo sistema que se está utilizando? Esencialmente a la improvisación y a las carencias estructurales, ¿no? Como les decía al principio, estamos hablando de la evidencia de una crisis estructural profunda y de un acrecentamiento de la brecha entre unos y otros a nivel social. Otros países han tenido chance de reaccionar de mejor manera justamente porque durante años han estado invirtiendo en políticas, por ejemplo, de distribución de dispositivos electrónicos, en mejora de la distribución de redes de Internet. No vamos a negar que nosotros también lo hemos hecho, pero seguimos siendo uno de los países con Internet más caro, para empezar. En paralelo han hecho programas de alfabetización digital, que es fundamental, porque no se trata de distribuir cacharros y punto, que de hecho ese ha sido un error de la reforma anterior, ¿no? Teníamos incluso escuelas, unidades educativas que tenían las computadoras en cajas porque no tenían sistemas operativos, cuando ya tienes alternativas libres de derechos como Linux y qué sé yo, o unidades educativas que no las usaban porque no tenían acceso a Internet, o unidades educativas que distribuyeron las computadoras entre los hijos de los amigos y de los profesores y qué sé yo, o sea, pero bueno, a ver, volviendo a la pregunta anterior, la evidencia de una debilidad estructural y de la falta de proyección y de la falta de planificación, el cómo constantemente estamos improvisando y tapando huecos, la ausencia de capacitación de un personal docente, la ausencia de la formación de los estudiantes a nivel de alfabetización digital para que puedan defenderse, la limitación de acceso a dispositivos electrónicos. La inequidad de acceso es impresionante en Bolivia. Si bien hay 10 millones de conexiones a Internet,
no reflejan que el total de las personas tengamos un acceso, y hay una diferencia grande entre tener un punto en tu casa fijo que tener el acceso a internet en un teléfono con una tarjeta prepago en la que pones 10 bolivianos a la semana, por decir algo. Entonces son muchos los factores de deficiencia. Otros países han reaccionado habilitando distintos formatos de educación, como la educación a distancia, con la elaboración de cartillas y de recursos de distribución. Otros han implementado la educación en medios masivos como la radio y la televisión. La radio sigue siendo un instrumento súper potente en Bolivia, sobre todo en las zonas alejadas a los centros metropolitanos, digamos. Pero no se ha logrado porque eso, la falta de planificación, ¿no? De reacción inmediata, de planificación de contingencia ante situaciones imprevistas. La falta de decisión era una dubitación permanente. Primero te decían una cosa, luego decían otra, entonces nadie sabía bien cómo actuar, qué hacer. El otro problema también es que lamentablemente en el modelo de sociedad que hemos diseñado, la educación cumple el papel de niñera o de cobertura de los hijos y de los niños y adolescentes mientras los padres están obligados a trabajar. Entonces la insatisfacción de los padres también pasa no solo por la calidad educativa, sino por la ausencia de este recurso que les permitía al mismo tiempo generar la economía de la casa, ¿no? Quienes sí han tenido acceso, por ejemplo, que han sido los privados, que estamos hablando de un mínimo porcentaje a nivel nacional, tenían este problema, ¿no? Y tienes varios colegios particulares que se vieron obligados, por ejemplo, a pasar las horas completas, ¿no? de clase como si fuera presencial, teniendo chicos enchufados a una computadora durante 6 horas seguidas, 4 horas mínima quizás, en un modelo completamente antipedagógico, en el que la cantidad reemplazaba la calidad, ¿no? Cuando en estas circunstancias deberías estar menos horas conectados, debía haber habido desde el gobierno central una definición de objetivos fundamentales y una priorización de contenidos para que se reduzca lo que uno tiene que avanzar y poder atender las competencias mínimas o las habilidades mínimas que los chicos deberían adquirir, ¿no? Entonces es un fenómeno muy complejo, muy complejo. El encierro que hemos vivido en el confinamiento ha exacerbado la posibilidad de acceso a una economía en un país en el que el 70% de la población pertenece a una economía informal, en el que mucha gente vive a nivel de el día, porque la economía se genera día a día, lo que incrementa los niveles de violencia, incrementa los niveles de satisfacción. Ha sido exponencial el crecimiento de la violencia de género y de la violencia contra niños. ¿Cuántos infanticidios y feminicidios hemos tenido el último año, de los que se han denunciado, y la cantidad de denuncias que han habido, etcétera? Entonces tampoco hay un ambiente propicio en casa como para pasar clases, ¿no? Es un fenómeno muy complejo, es una deficiencia estructural, es una deficiencia por la improvisación permanente, por la inequidad de condiciones de vida de la población a nivel nacional, y la falta de decisión y de acción por parte de las autoridades, que al final de cuentas son quienes tienen que liderar el proceso, ¿no? Claro que sí, qué interesante la respuesta, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, Carol, en algún momento de la respuesta nos estabas hablando también de la incapacidad a veces del docente y de la analfabetización digital que tienen también de parte de los estudiantes. Entonces yo quería preguntarte, por ese lado de los docentes o los profesores, hablemos tanto universidad, colegio, ¿están preparados para enseñar virtualmente? Creo que no, pero si no es así, ¿qué tipo de estudio deberían tener? ¿Cómo se puede salvar este problema, ¿no? Evitemos en lo posible el encontrar víctimas y villanos, porque aquí estamos afectados todos, y al hablar de un problema estructural, son deficiencias que van más allá de la voluntad individual, ¿no es cierto? Se tiende mucho a criticar, a cuestionar y a condenar a los profesores como si fuéramos una especie de profesionales de subcategoría, como que hubiésemos llegado a ese lugar porque no nos quedaba otra, digamos, no porque se responda a una vocación o a una intención social. Es una de las profesiones menos pagadas, es una de las profesiones más exigidas. Estás hablando de profesores que tienen cuando menos 20 horas de clases a la semana, lo que significa que tienes que preparar
cuántas horas más para poder rendir adecuadamente esas 20. Cuando menos. Los que normalmente trabajan en 2 unidades educativas para poder subsistir, estás hablando de gente que trabaja 30, 40 horas a la semana de clase, lo que una persona trabaja normalmente en cualquier oficina y lo que tú quieras. Eso implica horas extras de calificación, de preparación y además de preparación de uno como profesional para poder seguir dando clases, etc. Entonces es complejo, ¿no? Si hay gente de punta, si hay gente que con mejores condiciones de vida está permanentemente preparándose y que tiene un alto compromiso con la profesión, pero las condiciones también son muy precarias. Por otro lado, no hay un programa de alfabetización digital en Bolivia de parte del gobierno. Nos llenamos la boca con muchas palabras, pero realmente que de forma efectiva esté traducido en la currícula y en la formación de los profesores, pues ninguna. Cuando el mundo está donde está, ¿no? Somos analfabetos digitales. El sesgo, la brecha de obtención de equipos es una evidencia de ello. El que no haya una computadora en casa es dato clave de la analfabetización que existe. Muchos profesores se siguen conectando por el teléfono, ¿no? Lo mismo que muchas familias. Entonces, sí, hay un hueco enorme, es una brecha a considerar que hace la gran diferencia con los países que nos circundan, que nos rodean. Pero es que no hay una voluntad política de hacer las cosas de otra manera tampoco. La educación es la quinta rueda del coche, lo mismo que la cultura, porque no hay una planificación a futuro, porque no nos interesa como gobiernos, ni de oposición, ni de oficialismo, el proyectar el boliviano, la boliviana de mañana, ese ciudadano que debería ser un ciudadano mundial, no solo un ciudadano local, frente a lo que la globalización demanda y el mercado internacional, etc. No vemos en la educación este elemento de transformación social y de mejoramiento de la calidad de vida. No hay una educación técnica, que debería ser a lo que nosotros apostemos. En eso, por ejemplo, la reforma anterior, la 070, es muy interesante en el planteamiento de que la gente salga con un nivel técnico medio, porque es lo que necesitamos, ¿no? Mucha gente llega a ser profesional y no tiene trabajo después porque el mercado laboral no demanda estos perfiles, sino que más bien demanda estos perfiles técnicos. Y otra vez me salí de la respuesta, ¿no? La pregunta puntual era en relación a la alfabetización digital de los profes. No estamos listos, nos falta mucho. Y más allá de la voluntad individual de poder hacerlo, las condiciones son muy precarias para lograrlo, ¿no? Entonces se necesitan políticas de Estado, se necesita una transformación estructural. Claro que sí. Ahora, Carol, a mí me queda la duda, o quizás no a mí, a mucha gente le queda la duda, si esta modalidad de enseñanza virtual que se está usando, porque evidentemente no nos queda de otra, y pongámoslo en el mejor escenario, en el escenario donde el profesor tiene su computadora, el alumno también la tiene, sabemos que es lo menos de lo menos, el porcentaje es lo más bajo, pero supongamos que así fuese, ¿esta modalidad funciona realmente? O sea, ¿la gente aprende a través de la modalidad virtual? ¿O hace falta realmente ir al colegio, ir a la institución y estar cara a cara? De nuevo es una pregunta compleja porque no es blanco y negro, depende de muchos factores. La modalidad virtual sí funciona. Prueba de ello es que cada vez más tienes muchos programas de formación a distancia que sí tienen el efecto, pero esto implica mucha disciplina, implica un compromiso personal e implica las condiciones mínimas para que tú puedas alcanzar los objetivos. Un problema además importante es que cuando los chicos dejan de ir a clases, también dejan de tener el desayuno escolar, que aunque parezca una colación al día y aunque parezca que son 4 galletitas y una leche, tiene una influencia sobre la nutrición de estas personas, ¿no? El otro aspecto es el contacto social, que es fundamental porque somos seres sociales 100%. El otro problema es la contención emocional. Estamos en casas más violentas, en casas con mayores necesidades, en casas que tienen condición de vida más precaria, que decididamente afecta sobre los chicos. Tienes un gobierno que hasta ahora no define contenidos mínimos y objetivos fundamentales para priorizar lo que deberíamos trabajar. Seguimos dando cantidades enormes de todo.
No ha habido tampoco realmente plataformas suficientes con la cantidad de contenido como para soportar la necesidad del profesor y de los estudiantes. Pero es evidente de que con las condiciones adecuadas sí funciona. Ahora, lo más óptimo sería un modelo híbrido, ¿no? Que gradualmente podamos ir asistiendo a clases con las medidas de bioseguridad durante periodos y lo demás tenerlo en virtual. Pero ese es el privilegio de cuántos, ¿no? O sea, cuántos de verdad están en colegios particulares que tienen estas condiciones y tienes el acceso a la máquina y tienes el internet suficiente, y en una familia existen 4 hijos, 3 hijos y solo hay una máquina o solo hay 2 teléfonos. Entonces no podemos invalidar la educación a distancia o la educación híbrida, pero necesitas condiciones mínimas que como Estado evidentemente no tenemos, ¿no? Ahora, ante la circunstancia, ¿qué es mejor? ¿Abandonar de nuevo y clausurar un año hasta que podamos vernos las caras? ¿O trabajar con lo que se tiene en la medida de lo posible hasta donde se pueda llegar mientras pasa la pandemia, ¿no? Siempre jugamos al mal menor, siempre nos conformamos con lo que hay, que no es lo más óptimo, pero a que se clausure el año escolar, creo que lo mejor que podemos hacer es lo que se está haciendo. No hay las acciones suficientes, no hay la inversión necesaria, hay otros intereses de por medio, estamos con elecciones subnacionales, todo el dinero está abocado a ello. Tenemos un ministerio de propaganda, porque no es uno de comunicación, que tiene semejante presupuesto. El interés es otro realmente, ¿no? Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco más personal. Me imagino que en varias carreras universitarias tenemos la necesidad de realizar trabajos prácticos. Por ejemplo, en mi carrera yo estudio comunicación audiovisual. Entonces sí tengo que realizar filmaciones, el anterior semestre, que ha sido donde estábamos totalmente encerrados, he tenido que hacer un documental, por ejemplo. Y lo he hecho desde mi casa, desde donde podía, y tampoco sin tener contacto con mis otros compañeros, ¿no? Y ha salido bien, salió el documental, cumplí con mi tarea, pero la calificación no era la misma para mi grupo, que no hemos salido y no hemos grabado, que para los grupos que sí se han expuesto al virus, han salido y bueno, no han tenido cuidado, y muchos, bueno, han terminado contagiados y demás, pero han tenido muy bonito documental, o sea, muy, muy elaborado, muy, muy bien. Y a la hora de calificar, ellos evidentemente tenían mucho más nota que mi grupo, por ejemplo. ¿Qué opinas de esta, como que la exigencia que se le hace al estudiante de la nota? O sea, sal y graba y haz lo mejor si quieres tener nota, ¿no? Y si no la quieres, pues haz lo que puedas desde tu casa. Si educación es nuestro talón de Aquiles, la evaluación dentro de la educación es nuestra mayor deficiencia. Estamos hablando de una planificación primero por competencias con la 1565 y luego de ano de competencias, pero si estamos hablando de dimensiones con la 070, cuando en realidad seguimos evaluando por contenidos, ¿no? Ni siquiera por objetivos. Y nuestra calificación es eso, es una calificación, no es una evaluación. Entonces siempre reducimos a números el proceso que se supone debería ser una medición integral y continua del progreso de un estudiante. De eso mucho, ¿no? Lamentablemente, de eso mucho. Hay una indolencia, también es cierto, hay una no consideración de las circunstancias al momento de evaluar. Se supone que esa es la superación del modelo educativo, de dejar de ver a la gente como números y tratar de entender los procesos holísticos, integrales de cada individuo y de lo que puede afectarles. Pero es una debilidad. Yo te aseguro que ese docente no mide con grilla, ¿no? Mide por nota, y una nota que más o menos especulando tú a ojo de buen cubero o asignas. Pero de nuevo, ¿qué capacidad tiene un docente de aplicar una grilla en la que tienes que medir varios puntos y consensuar con tu estudiante la calificación que le estás dando, etcétera, cuando tienes 40 horas de clases a la semana? ¿No? Entonces es difícil encontrar la punta del ovillo porque todo afecta a todo.
Y lo que sí necesitamos es una reforma estructural de la educación. Cuando tienes material humano para hacerlo, pero no hay la voluntad política realmente de ejecutarlo. Porque, quieras o no, mientras gente menos pensante tengas, más fácil es gobernar un estado. Mientras más ignorantes seamos, más fácil es manipularnos. Y no hablo solo de Bolivia, hablo del mundo entero y de las grandes potencias también, ¿no es cierto? Una educación deficiente garantiza al tirano, quieras o no. Y si no es el tirano sujeto que se monta en la cúpula como Mesías, es el tirano del mercado y de la industria que paga el sistema, ¿no? O sea, no hay un interés real de transformar las cosas porque siempre beneficia a alguien y ese alguien siempre va a ser menos, siempre va a ser un grupo selecto reducido de la sociedad y no la mayoría. Es un fenómeno complejo. Pero está bueno que nos pensemos, ¿no? Y está bueno que nos cuestionemos y nos critiquemos, pero también que dejamos de leernos como esta pobre realidad marginal, expropiada y maltratada, y siempre nos vemos como algo sui generis, así como el ombligo del mundo, como si lo nuestro solo pasara aquí. Lamentablemente la corrupción es una cuestión estructural al modelo de sociedades que hemos generado, ¿no es cierto? El beneficio de las oligarquías o de las élites, tengan el nombre que tengan el color que se pongan, sean azules, amarillos, verdes, es lo que prima, ¿no? O sea, aquí tienes de pronto un partido que se maneja, o tienes una logia que gobierne, que decide quién tiene trabajo, quién no, y con qué decisiones se toma y qué se hace en la educación. Afuera tendrás una empresa que primero fue bananera y después es de nuevas tecnologías. Pero pasa eso en la medida en que seamos ciudadanos poco críticos, ¿no? Una forma de tener gente poco crítica es apostando menos por educación, y creo que toca demandarlo, ¿no? Toca exigirlo como población, siendo ya declarado un derecho fundamental para todos nosotros, ¿no? Carol, hace rato mencionabas también que ahora se está tomando la modalidad virtual y los trabajos que se le dan a los estudiantes, ya sea en el colegio o en la universidad, como cantidad antes que calidad, ¿no? ¿Qué opinas respecto a las tareas que se están? Porque realmente a nosotros, como estudiantes, creo que nos dan muchas más tareas, y tareas, o sea, sin contenido algunos, nos dan tareas por darnos, porque considero yo que tratan de llenar, ¿no? La modalidad virtual, ya que no podemos ir a la universidad. ¿Qué opinas de este exceso de tareas y de trabajos? Yo ahí aportaría también, Carol, la premisa que se tiene en el imaginario de la gente de que los mejores colegios son los que más tareas dan. Por lo menos en Santa Cruz, uno dice tal colegio, no lo voy a mencionar, algunos de ellos son varios, que dicen, sí, ese es muy buen colegio, pero vos ves a los estudiantes de esos colegios y salen de su clase por la mañana y están toda la tarde haciendo tarea y toda la noche haciendo tarea porque el otro día tienen que presentar. Pero ese es el mejor colegio. Y claro, seguramente tal vez aprenden, pero a la fuerza, y realmente ¿será que vale la pena? O sea, ¿cómo lo ves? En un modelo del siglo XIX era muy eficiente, ¿no? En una realidad como la actual, evidentemente no responde a las necesidades de la gente. El enciclopedismo no tiene sentido cuando tienes el acceso a la información y al conocimiento como lo tienes hoy. El momento en que nosotros entendamos que la educación debería enseñarnos a aprender, debería enseñarnos a leer, esto va a cambiar, ¿no? Porque en la medida en que tú sabes leer, puedes ser crítico frente a la realidad. En la medida en que tú sabes leer, vas a ser más escéptico frente a la realidad. Te vas a creer menos fácilmente lo que te diga cualquiera. La educación esta de repetición y de acumulación de contenidos te vuelve en eso, en un banco, ¿no? Ya Freire hablaba de esto hace cuánto tiempo atrás. En un banco de almacenamiento de datos poco crítico, poco pensante y muy funcional a un mercado que te convierte en un instrumento de generación de economía, ¿no? Si eso es lo que se quiere, pues sí, claro que es un buen colegio para eso, para engranajes de una gran maquinaria. Pero si quieres formar gente, craso error, ¿no? Lo que te decía hace un momento, el tema de priorizar objetivos y priorizar contenidos. ¿Cuáles son los recursos esenciales, fundamentales que necesitamos incorporar para que los chicos, las chicas, pese a las dificultades de hoy día,
lo que no hayan podido acumular en contenido lo tengan en las habilidades mínimas para poder defenderse y para poder encontrar los caminos más adelante cuando se enfrenten a los desafíos. Sí, somos una sociedad un poco anacrónica en muchas cosas, ¿no? Un poco con temor al cambio, con temor a lo diferente, con temor a la vanguardia. Es mejor hacer lo que siempre sabíamos hacer que el riesgo de probar algo nuevo, ¿no? Y lo otro también está en relación a esto de cómo el colegio se convierte en una guardería, cómo cada vez más se exige a padre y madre salir de casa y poder abastecer a la familia, porque las exigencias son cada vez mayores, no porque las necesidades sean mayores, sino porque los satisfactores son muchos más y las exigencias sociales son mucho más. Y la insatisfacción personal también es mucho más, ¿no? Es mucho mayor, porque estás en un sistema en el que nunca es suficiente, no importa cuánto hagas o cuánto tengas, nunca basta, ¿no? Eres una obsolescencia constante. Sí, nos falta, pero sí tengo esperanza y sí tengo fe en las nuevas generaciones. Sí creo que necesitamos creer y darles un voto de confianza. No por recargarles el tener que rescatar todos los errores que hemos cometido las generaciones anteriores, sino porque han nacido en un momento en el que son testigos de tanta porquería, pero al mismo tiempo son conscientes de tantos recursos y de tantos mecanismos para hacer las cosas diferentes, y tienen además una mayor capacidad de manejar una formación más integral entre sus emociones y su razón, no como nosotros que intentamos divorciar esos aspectos supuestamente para ser más eficientes en el mercado. Son más conscientes, son más críticos. No les voy a decir les toca salvar a ustedes la porquería que hemos hecho. Creo que como humanidad hemos mejorado a lo largo del tiempo en muchos aspectos, nos faltan muchos otros. Pero si no guardamos esa luz, no tiene mucho sentido nada, ¿no? Carol, sabemos que por decreto, por ejemplo, los colegios sí se les ha exigido que bajen los costos de las mensualidades y los costos que tienen que pagar los papás. Pero, ¿qué opinas del costo de las universidades? Porque en la universidad, al menos en la mía, nos han cobrado lo mismo. ¿Tú crees que es justo o crees que se debería manejar un tipo de descuento igual que en los colegios? Es un tema complejo. ¿Por qué es complejo? Porque para el gobierno es muy fácil agarrar y decir, ok, todos los colegios tienen que bajar entre 10 y 35% las mensualidades de los estudiantes. Pero, y si bien la educación es un buen negocio para muchos colegios, no tanto así para muchos otros. Si tú revisas la economía de los colegios particulares, fácilmente el 80%, 85% de su presupuesto se va en el pago de salarios. Entonces, esta decisión por parte de el Estado también es muy cómoda, ¿no? Es pasarle el problema a un tercero y desligársele de la responsabilidad que le toca como Estado. Si el Estado cumpliera en las condiciones y la calidad mínima de la educación nuestra, probablemente realmente quienes accederían a colegios privados serían gente con un poder adquisitivo muy alto y no gente que está preocupada, digamos, por darles una mejor condición a sus hijos. Solamente, digamos, ¿no? Que va a ser un esfuerzo brutal para poder ponerlos y demás. Por otro lado, tienes gente que está ganando menos dinero, mucha gente que se ha quedado sin trabajo, etcétera, ¿no? Entonces sí deberían haber consideraciones, pero debería haber un plan integral que beneficie a todos, ¿no? En devolución de impuestos, en qué ha ofrecido el gobierno para los colegios a ese nivel, ¿no? De, por ejemplo, reducirles IVA, de reducirles el impuesto a las ganancias anualmente, etcétera. No lo sé, ¿eh? Respecto a las universidades, es complejo. Es complejo porque es quitarle uno para darle al otro y
y la sostenibilidad y el mantenimiento también de esa institución queda en qué circunstancias. Pareciera que las decisiones son a perder a todo lado, ¿no? Porque no hay tampoco el soporte macro, digamos. Pero es muy cómodo, porque se hace pelota a los profesores, se critica alucinantemente a la formación, a la capacidad, a la asignación de tareas, al manejo de tecnología, etcétera, etcétera. Pero también es a ese grupo al que se le exige que se le reduzca el sueldo, porque no es justo pagar por una educación en estas condiciones que las otras, ¿no? Digamos. Ay, de ida y de vuelta. No tengo claro qué decirte. No puedo ser indolente ante la necesidad de los padres. Tampoco sería justo ser indolente ante la necesidad de esos profesores y de esas instituciones y del sostenimiento de las mismas, ¿no? Y otra vez, la evidencia de la debilidad del Estado, para que la gente necesite tener que pagar lo que paga para que sus hijos tengan una mejor educación cuando es responsabilidad principal del Estado. Y a nivel de educación superior, en Bolivia sigue siendo un privilegio, ¿no? Sí, debería haber consideraciones, pero también debería ser una decisión mancomunada, digamos, una decisión en la que participen todos los actores y no unilateral como mecanismo de propaganda política nada más, ¿no? Bueno, Carol, creo que esta ya viene a ser la última pregunta y creo que es tal vez la más importante porque en todas las respuestas que hemos tenido tocamos este punto y por eso creo que es tan importante mencionarlo. Y es acerca de la meritocracia y su papel en la educación. Porque, a ver, tenemos ministros, rectores, decanos, directores, el gobierno nacional que tiene que tomar las decisiones y lo hace a veces arbitrariamente, unilateral, como decía, sin consenso, de forma arbitraria, no sé. Sabemos la deficiencia estructural que tenemos, ¿no? Que va desde el gobierno nacional hasta el director del colegio de la esquina, a todos los niveles, y generalmente estos son elegidos por voto, son elegidos a dedo, no siempre son los mejores, hay también grandes decanos que es para sacarse el sombrero. Estoy seguro que deben haber habido en la historia un montón de rectores o hasta ministros de una capacidad increíble, pero esa no es la realidad normal. O sea, no sé si es lo más común tener a las mejores personas ahí. Entonces no se hace pues una meritocracia, ¿no? Como debería ser, que realmente los mejores lleguen a esos lugares y hagan las cosas bien. Pero no sé, ¿te parece bien? ¿Parece mal? ¿Cómo sería la mejor forma, digamos, de posesionar a la gente en estos cargos? Porque al final, si no salvamos el problema de fondo, que vendría a ser, creo, esta deficiencia estructural que tenemos como sociedad, y que va desde arriba, ¿no? Al final los padres de familia, los estudiantes tenemos nuestra parte, tenemos también mucho que hacer, pero no podemos tomar las decisiones nosotros, las toman arriba. ¿Y cómo hacemos el cambio si la gente que está ahí arriba no es la más óptima para esos cargos, ¿no? ¿Cómo lo ves? La meritocracia para mí es una palabra peligrosa, porque la meritocracia es la forma de ocultar la inequidad y luego afirmar que el pobre es pobre porque quiere. Podríamos hablar de meritocracia cuando hablemos de igualdad de condiciones, y estamos muy lejos de él. De idoneidad, sí. De idoneidad sí podríamos hablar, pero la idoneidad también es compleja e implica retribuciones equitativas, ¿no? Ahora, en Bolivia es además complejo cuando la idoneidad, si tú quieres, estaba dada por la cultura como educación. Vamos a reducir el concepto cultura otra vez como si fuera de hace 2 siglos atrás, como esta posibilidad de privilegio total en el que solamente un grupo reducido de personas tenía acceso a ocupar determinados cargos, ¿no es cierto?, sobre pretexto de esa idoneidad. En el último tiempo hemos visto un proceso de transformación en el que los títulos y los niveles de formación, etcétera, de la gente dejaron de ser ese privilegio, dejaron de ser el mecanismo, el instrumento que definía quiénes gobernaban o quiénes decidían o qué sé yo. Entonces es un proceso de transformación social
que políticamente tiene un discurso detrás y que afecta a la construcción de la identidad y que afecta al orden social y que afecta a muchos otros procesos como Estado, digamos, ¿no? Pero no es solamente un factor de este gobierno o del anterior, del asignar cargos a dedo políticamente respecto a un interés. Funciona esta misma lógica con la comparsa, con la logia, ¿no es cierto? Ejemplos, si tú quieres, de la misma realidad en distinta perspectiva, el municipio de Santa Cruz y el gobierno nacional, ¿no? A nivel de corrupción, a nivel de asignación a dedo, a nivel de nepotismo. Sí, evidentemente, si nosotros estuviéramos manejados por la gente idónea, las cosas probablemente serían diferentes en idoneidad técnica y en idoneidad, si tú quieres, ética, ¿no es cierto? O moral, que el servidor público sea eso, un servidor público, y que el Estado como aparato no signifique, el gobierno como aparato no signifique una instancia de enriquecimiento individual en el que todos se pelean por subir por intereses netamente personales. Pero estamos lejos, ¿no? Estamos lejos. Te pongo un ejemplo, a ver. En alguna entrevista a Merkel le decían, ¿quién cocina en su casa, no? ¿Quién le limpia la casa? Y ella dice, pues mi marido y yo, ¿no? Pero es la presidencia de una potencia como Alemania, y la respuesta es sencilla, ¿no? Y vivo en esta casa y yo me hago la comida porque soy una funcionaria pública y no estoy aquí para hacerme millonaria ni para convertirme en una especie de nobleza o de ser superior o mesías por encima del resto de los mortales. Necesitamos conciencia, necesitamos responsabilidad individual, cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros hace lo que le toca hacer, el metro cuadrado alrededor suyo tiene un impacto sobre otro metro cuadrado y sobre otro metro cuadrado, y la cosa puede ser diferente. Conciencia y responsabilidad. Conciencia para cuestionar, conciencia para reconocer lo que vale de lo que somos, conciencia para ver cuáles son nuestras habilidades, conciencia para reconocer cuál es mi capacidad de atender determinada situación o dar paso al costado al que sí le corresponde, conciencia para denunciar lo que está mal, y responsabilidad, ¿no? Que son las dos cosas que deberíamos inculcar, que deberíamos permitir que florezca en cada uno de los estudiantes, pero no meritocracia. Bueno, qué buena respuesta. Es cierto, ¿no? Yo no lo había pensado desde ese modo. Tienes toda la razón. Y sí, creo que eso es lo que también le hace falta a la educación, ¿no? Al final del día tenemos que enseñar a tener esa conciencia de la que hablaba. Y para enseñar a tener esa conciencia deberíamos tener conciencia los que enseñamos, los que estamos ahí educando. Y no solamente... No me refiero a los profesores o a los docentes universitarios, no. Todos al final educamos de una forma u otra porque influimos en nuestros hermanos menores, en nuestros sobrinos, en nuestra familia. A veces los hijos educamos a los padres. La educación es integral, creo. Es para todos y va en todos los sentidos, y no solamente está la figura del profesor, sino más bien todos deberíamos generar esa conciencia. Pero ahí también entramos en la dificultad de que tampoco no nos enseñaron a tener esa conciencia, en muchos casos. Entonces estamos en una rueda donde realmente tenemos que tomar la responsabilidad y buscar por nuestra cuenta, aprender a veces las cosas, y despertarnos en nosotros mismos esta conciencia misma, ¿no? Estas ganas de hacer las cosas diferentes, que no todo el mundo las tiene, pero que existen personas que sí, y bueno, todos influimos en todo, y hacemos lo que podemos desde donde deberíamos hacer lo que podemos, lo mejor que podemos desde nuestro lugar que nos ha tocado estar, haciendo todo, siempre dando lo mejor, y creo que es la única forma de que algún día lleguemos a ese cambio, ¿no? Como decías en algún momento, yo también estoy seguro de que las futuras generaciones tienen mucho potencial y vamos a hacer grandes cosas, estoy seguro, se va a poder cambiar. Alguna vez hablábamos con Vincent y decíamos que realmente estas generaciones que vienen, que hay toda esta discusión que son las generaciones de cristal y no sé qué, pero también son, creo, una de las generaciones con más conciencia, de cierta forma,
porque si bien van apareciendo, ¿no? Como los grupos animalistas, los grupos ecologistas, que a veces son un poco extremos, pero solo por dar ejemplo, pero hay estas ganas de marcar estos, no sé, estos derechos, de luchar por las cosas que estén bien o que estén justas. Y es un camino largo, hay una brecha enorme, pero hay, creo, la intención. Y eso creo que también es importante. Sí, coincido, pero sí creo que es fundamental en esta nueva generación que es digital el tener conciencia justamente del riesgo de lo que lo digital también representa. Las redes sociales responden a algoritmos y estos algoritmos se encargan de ubicarnos en nichos de mercado de acuerdo a intereses. El rastrearte qué te gusta leer, qué compras, qué ves, qué no sé qué, etcétera, te vincula a personas iguales a ti, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a reducir la realidad hasta donde llega su nariz, digamos, y pierde total perspectiva de la realidad y de la diversidad que hace a esa realidad. Entonces el riesgo de polarización y el riesgo de radicalización de posturas y de ausencia de conciencia y de responsabilidad también es muy grande. Entonces ese es el aporte, ese es el valor, esa es la necesidad de una alfabetización digital. La alfabetización digital no pasa por decirte cómo enciendes el cacharro o cómo utilizas 2 teclas para copiar y pegar y demás, sino justamente te enseña a leer, te enseña a ver contenidos y seleccionar y demás, ¿no? El riesgo de la construcción de egos brutales, gigantes, con incapacidad total y ausencia de empatía de reconocer al otro, es muy grande. El riesgo de intolerancia y de falta de resiliencia al fracaso se vuelve abismal, porque el otro deja de existir y con el otro deja de existir el conflicto también, ¿no es cierto? Entonces nos volvemos seres incapaces de manejar el conflicto. Sencillamente pasamos y cambiamos de garantía el objeto como cambias de celular, ¿no ves? O sea, me molestas, me incomodas, te elimino de mi grupo y ya está. Dejo de seguirte y se acabó el conflicto. No miro más allá de lo que sí me satisface. Ese es un riesgo grande con el que tenemos que también trabajar y preparar a las siguientes generaciones para no diluir justamente esa sensibilidad y otra vez caer en lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, entonces con eso ya cerramos. Nos estamos quedando sin tiempo. Creo que ha sido un episodio muy lindo, como esperaba que sea. Ojalá a todos nos sirva para aprender un poco acerca de nuestra realidad y de también pensar qué podemos hacer para adelante, ¿no? Y eso es la responsabilidad y tarea de cada uno, y espero que este episodio haya servido para eso también, para despertarnos un poco también, sacudirnos y ver desde nuestra posición a todos los que nos escuchan qué podemos hacer. Muchas gracias, Carol, por participar con nosotros. Ha sido maravilloso tenerte en este episodio. No, gracias a ustedes, ojalá sirva siempre desde el lugar de la opinión solamente, ¿no? Y de la apertura a la disidencia y al cuestionamiento de todo lo que se escucha y de todo lo que se dice. Así es, Carol. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio. Nos vemos en el último episodio la siguiente semana.